Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es André Loraine Rivera Jiménez. El día de hoy les voy a explicar qué es el diseño factorial de 2 a la 3. Primeramente, es esencial poder conocer qué es un diseño factorial 2 a la 3. Un diseño factorial 2 a la 3 es un tipo de diseño experimental que se utiliza para estudiar el efecto de tres factores, donde cada factor tiene dos niveles distintos. Algunas características clave de este tipo de diseño es que el número 3 en el exponente indica que hay tres factores que se están investigando. Estos se pueden denominar como A, B y C. Estas notaciones puede variar del tipo de experimento o según la conveniencia del estudio que se esté realizando. El número 2 en la base indica que cada factor se evalúa en dos niveles. Estos niveles se suelen codificar como nivel bajo con el signo negativo y nivel alto con el signo positivo. Este diseño completo requiere 8 combinaciones de tratamientos o corridas experimentales. Cada combinación representa un vértice en un diagrama tridimensional. Es importante identificar y tener claro qué es un factor. Un factor es una condición del proceso que se puede modificar para observar cómo cambia la variable de respuesta. Por ejemplo, Eh, en este caso, veremos un ejercicio en el que tenemos tres factores que más adelante los vamos a identificar. Los factores representan posibles causas de variación en el proceso productivo. También es importante tener en cuenta qué es un nivel. Un nivel o los niveles representan los valores específicos que toma cada factor en el experimento. Si es un nivel bajo, se indica con un signo menos. Si es un nivel alto, se indica con un signo más. El uso de niveles altos y bajos permite evaluar cómo cambia la respuesta cuando un factor se modifica. También tener en cuenta que es una interacción. Una interacción significa que el efecto de un factor depende del nivel del otro. En este tipo de diseño vamos también a encontrar factores donde tienen interacción. Más adelante vamos a ver cómo se ejemplifica todo esto en un ejercicio. Tenemos los componentes de este diseño de 2 a la 3 que está compuesto de primeramente de efectos principales, como venía diciendo, el impacto de cada uno de los tres factores. De forma independiente, las interacciones dobles, que es el efecto combinado de los factores tomados de dos en dos, en este caso AB, AC y BC. Y está la interacción triple, que es el efecto combinado de los tres factores simultáneamente, es decir, A, B y C. El análisis de los resultados, a menudo realizado con un software estadístico, ayuda a determinar qué factores e interacciones son significativos para la variable de respuesta. También es importante identificar el modelo matemático que rige este diseño factorial de 2 a la 3. Aquí tenemos la expresión del modelo matemático, donde Y es la respuesta observada del experimento, donde el símbolo de mu es la media general de todas las observaciones. Tenemos aquí a alfa del factor a beta del factor B y a gamma del factor C,
que son los efectos principales de los factores A, B y C, respectivamente, representan el cambio promedio en la respuesta cuando el factor cambia de su nivel bajo a su nivel alto. También tenemos las interacciones dobles, que esta es alfa por beta del factor A por B, eh, alfa por gamma del factor A por C y beta por gamma del factor B por C. Estos son los efectos de interacción de segundo orden. Indican si el efecto de un factor depende del nivel del otro factor. Y tenemos por último la interacción triple, que es cuando se dan los tres factores A, B y C. El efecto, pues, como decía, el efecto de interacción de tercer orden, que describe cómo los tres factores interactúan conjuntamente. Y por último tenemos a Euler el término de error aleatorio, que representa la variabilidad no explicada por los factores y sus interacciones, y se asume que es normalmente distribuido con media cero y variancia constante. Bueno, en este caso tenemos este ejemplo que es sobre la optimización de la dureza en la fabricación de una aleación. El objetivo del estudio es determinar cómo tres factores de proceso influyen en la dureza, que es la variable de respuesta de componentes fabricados con una aleación de aluminio específica. Tenemos como variable de respuesta la letra Y, que es la dureza de la pieza, medida en Brinell, en sus abreviaciones HB. Tenemos aquí los factores y los niveles. Se seleccionan tres factores A, B y C, cada uno con dos niveles, bajo y medio. Aquí en esta gráfica se puede observar eh, ya de manera más detallada la información del ejercicio. Contamos con tres factores A, B y C, y cada factor tiene obviamente su descripción, que para este caso el factor A es la temperatura del aluminio, el factor B es la temperatura de precalentamiento del molde y el factor C es el tiempo de solidificación. Además, también tenemos los dos niveles. En este caso tenemos nivel bajo y nivel alto. El nivel bajo indicado con un signo negativo y el nivel alto indicado con un signo positivo. En este caso, para cada factor tenemos que en la temperatura de aluminio el nivel bajo es de 600, y en el nivel alto es de 700. En el factor B el nivel bajo es de 100 y el nivel alto es de 150. Y en el factor C el nivel bajo es de 100, de 10, perdón, y el nivel alto es de 20. Ahora bien, de una forma más resumida, tenemos que el objetivo principal del ejercicio es determinar cómo influyen tres factores del proceso en la dureza, en HB, de piezas fabricadas con una aleación de aluminio. Tenemos que la variable de respuesta es la dureza, es lo que se estaba buscando o a, se va a obtener. Tenemos los factores y sus niveles, que más adelante lo veremos organizado en una tabla. Y tenemos un diseño factorial completamente 2 a la 3 con 8 corridas. Teniendo en cuenta que aquí se pueden obtener varias réplicas también, pero siempre serían las mismas 8 corridas. Bueno, aquí en esta parte está la información que estaba anteriormente.
más otra información que también se puede organizar. En este caso, se hizo de manera aleatoria la réplica uno y la réplica 2. Por lo tanto, se dice que en número de réplicas hay dos réplicas, que K es 3, que es el exponente de nuestro diseño factorial, y por lo tanto tenemos 16 observaciones. Por este lado, encontramos que la primera corrida, eh, bueno, en este caso tenemos que eh, efectivamente, aquí tenemos las 8 corridas, tenemos el factor A, el factor B y el factor C. Y tenemos la réplica uno y réplica 2. Entonces, aquí en las corridas se puede observar que cada número de corrida equivale a una interacción, ya sea independiente, ya sea de dos factores o ya sea de 3 factores. En el primer caso, la primera corrida, se puede observar que en estas no hay ningún tipo de saltos de niveles. Todas se conservan en un nivel bajo. Es por eso que allí no encontramos ningún tipo de letra, sino que encontramos un 1. En la segunda corrida encontramos a la letra A, que indica que en el factor A se encuentra un nivel alto, pero luego en los demás factores eh, se encuentra en niveles bajos. Sí hay un salto, pero solamente se representa cuando hay niveles, niveles altos pues, en el diseño. Aquí en el caso de la tercera corrida se encuentra la letra B, que indica que hay un nivel alto en el factor B y que hay saltos eh, al factor A y al factor C. Aquí en la corrida 4 se observa la interacción de A y de B. En este caso indica que en el factor A hay un nivel alto y en el factor B hay un nivel alto. Y hay un salto al factor C que tiene un nivel bajo. En la quinta corrida encontramos solamente a la letra C, que indica que solo en el factor C hay un nivel alto, mientras que en nosotros son niveles bajos. En la sexta corrida encontramos a la letra A y la letra C, que indica que en el factor A hay un nivel alto y que en el factor C hay un nivel alto, que en el factor B hay un salto de un nivel bajo. Aquí en la corrida 7 encontramos la letra B y C, que indica que en el factor B hay un nivel alto y en el factor C hay un nivel alto también. Y hay un salto aquí en el factor A, que es un nivel bajo. En la interacción triple tenemos la letra A, B y C. Esto nos indica que hay interacción entre que todos los factores se encuentran en niveles
altos, que entre ellos hay interacción. Y ya aquí de este lado tenemos los resultados de la réplica uno al aplicar este experimento y réplica 2 nuevamente pues al aplicar este experimento. Bueno, seguido a eso, nosotros necesitamos organizar una, un análisis ANOVA, una tabla ANOVA, perdón, por lo que anteriormente tenemos que hacer varios procesos. Entre ellos está calcular el total de la sumatoria de esta réplica. En este caso, simplemente eh, se sumó cada, cada corrida, las réplicas de cada corrida. Es decir, aquí en la corrida, en la primera corrida, se sumó el 120 de la réplica uno más el 122 de la réplica 2 y esto nos dio un total de 242. Asimismo, se hizo con las demás corridas hasta tener el total de las sumatorias de estas réplicas. Es importante tener en cuenta que una réplica es repetir una misma una misma corrida experimental para medir la variabilidad natural. Las réplicas permiten además estimar el error experimental y aumentar la precisión en los efectos. Esto se hace normalmente para evitar sesgos en los experimentos. Seguido a esto, seguido a esto tenemos aquí un segundo proceso que es calcular los contrastes de, de este diseño. Pero primero, tener en cuenta tener en cuenta que para este tipo de experimentos se necesita poder identificar los contrastes para cada factor o para cada interacción, ya sea independiente, doble o triple. Aquí tenemos de este lado una imagen con las fórmulas que se pueden utilizar de forma manual. Simplemente sería reemplazar cada dato de, de cada letra que se encuentra aquí. En este caso, tenemos que para el contraste A, tenemos que esto es igual a A más A por B más A por C más A por B por C menos eh, la corrida uno menos B menos C menos B por C. En este caso es importante tener en cuenta que ya en la tabla hemos organizado este, qué valor toma cada corrida en el total de sumatorias de réplica. De este lado se puede observar cuando se reemplaza el valor que corresponde en cada letra que se encuentra en la ecuación. Por lo tanto, para el primer contraste, para el contraste A, tenemos que este es igual a 116. De este lado, aquí en la tabla donde se encuentran los contrastes, se hizo de esta manera para hacerlo de manera en el Excel. Sin embargo, yo también quise anexar aquí de manera manual cómo se ve el ejercicio, haciéndolo de forma manual.
Aquí en la tabla, en el Excel también fue prácticamente lo mismo, simplemente que como aquí está el factor A, se multiplicó nada más el -1 por el 242, por lo que le cambió el signo al, al número de la réplica. Y así sucesivamente hice con todas las interacciones, con todo el resto de las tablas, con el factor B, con el factor C, que se pueden observar de este lado. De esa manera encontramos nosotros los contrastes en este tipo de diseño. Seguido a eso, em, tenemos que calcular o determinar la suma de los cuadrados. En este caso, tenemos que tener en cuenta que las ecuaciones cambian aquí un poco. Aquí se puede observar que para la suma de cuadrados de de cada efecto es igual al contraste de cada efecto, ya sea de A, de B, de C o de las demás, elevado al cuadrado sobre n, que es el número de réplicas, por 2 a la k, que k es 3. En este caso, al reemplazar cada dato en la fórmula, se pudo obtener la suma de cuadrados de cada efecto. Para este caso, para el efecto A, se reemplazó el valor del contraste del efecto A, que fue 116, este valor al cuadrado sobre 2 por 2 a la 3, que esto es igual a 841. Así se hizo de manera para todos los efectos de, del ejercicio. Para poder determinar la suma de cuadrados totales, se tuvo que primero hallar eh, la sumatoria primero se tuvo que hallar la sumatoria de cada valor de la réplica al cuadrado, y también se tuvo que hallar eh, el gran total, que en este caso nada más es la sumatoria de cada dato que se encuentra en la réplica sin elevar nada, pues al cuadrado. Aquí pues también de igual forma se reemplazó en la fórmula, que si se puede, si se pueden dar cuenta, esta parte que aparece aquí de la sumatoria es igual aquí a 26 a 261.716 menos la fracción que es el gran total al cuadrado sobre este sobre 16, que en sí es el número de observaciones que existen en el experimento. Para este caso, la suma de cuadrados totales nos dio un valor de 1105,75. Para calcular aquí la suma de cuadrados de error, también se tiene aquí la ecuación de la suma de cuadrados totales menos la sumatoria de la suma de cuadrados de cada efecto. Es decir, que aquí se tuvo que sumar los 841 más 64
más 182,25 más 0,25 más 1 más 4 más 0,25. Esto nos dio un total de 1092,75. Este valor se le restó a la suma de cuadrados totales que nos dio un igual de 13. Es importante entender que la suma de cuadrados mide cuánta variación en la respuesta explica un factor. Es decir, que un SC grande indica un factor influyente. En este caso, aquí se puede observar que este, el efecto A y el efecto C son los que tienen un SC bastante grande, por lo que puede indicar a simple vista que quizás tienen un efecto significativo en el experimento. Ahora aquí calculamos los efectos para este experimento que está dada por la ecuación que tenemos por acá, que el efecto de cada, de cada interacción es igual pues al contraste de dicha interacción sobre n, que es el número de réplicas, por 2 elevado a la k menos uno. En este caso sería 3 menos uno. Por lo que tenemos lo siguiente. Para el efecto A, el contraste de A es 116 sobre 2 por 2 a la 3 menos uno. Esto es igual a 14,5. De este mismo modo, también se realizaron en los demás efectos y se organizaron los resultados en la tabla. También es importante poder identificar que el efecto indica cuánto cambia la respuesta cuando un factor pasa de nivel bajo a nivel alto. Por otro lado, tenemos aquí los grados de libertad. Para este tipo de diseño experimental, para este tipo de diseño experimental, eh, ya está fijado que para cada interacción el grado de libertad siempre va a ser uno, pero pero para el grado de libertad total es diferente y el grado de libertad de error es diferente. Por lo que aquí hay unas fórmulas que explican para hallar el grado de libertad total. En este caso tenemos que el grado de libertad total es igual a n, que es el número de réplicas, por 2 a la k, que es 3. Esto, todo esto menos 1. En este caso tenemos que 2 por 2 a la 3, esto es 16, menos 1 es 15. Ese es el grado de libertad total. Aquí entonces, primero se necesita el grado de libertad total para poder luego calcular el grado de libertad del error, ya que la ecuación está que el grado de libertad del error es igual al grado de libertad total menos la sumatoria de los grados de libertad de cada efecto. En este caso, como cada efecto es uno, pues la sumatoria de ellos es 7. Eso se le resta a los 15, que es el grado de libertad total, para un igual de 8. Es importante tener en cuenta que los grados de libertad representan la información independiente disponible. Por otro lado, tenemos aquí los cuadrados medios y también el estadístico F. Primeramente,
Aquí tenemos la fórmula de los cuadrados medios. La fórmula indica que el cuadrado medio es igual a la suma de cuadrados de cada efecto sobre el grado de libertad de de cada efecto. Por este lado, entonces, como cada grado de libertad de los siete efectos es uno, pues obviamente que al dividirlo sobre la suma de cuadrados de cada uno de ellos, pues sería el mismo valor. Por eso solamente de este lado, solamente puse el cuadrado medio del error, que en este caso es 13, que es la suma de cuadrados, sobre 8, que es el grado de libertad, para un total de 1,625. Por otro lado, este cuadrado medio representa una estimación más o menos de la varianza asociada pues al efecto o al error. También en este caso encontramos aquí el estadístico F, que está dada por la ecuación de cuadrados medios de cada efecto sobre el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error siempre estará fijo para hallar, para hallar el estadístico F en cada efecto. En este caso simplemente se reemplazó el cuadrado medio de A sobre el cuadrado medio de el error. Y de ese mismo modo se hizo para todos los datos, para todos los efectos. Aquí se puede observar que, que entre más altos sean los resultados en este estadístico F, indica que hay efectos fuertes. Ahora, para poder, digamos, uno poder comparar si efectivamente cada efecto es significativo o no, también se determina el F crítico. Pero el F crítico sale por tablas, más conocida como la tabla F. Por lo tanto, eh, para hallar el F crítico se tuvo que la significancia es de un 0,05, se ubica el grado de libertad de cada efecto, y el grado de libertad del error siempre va a ser fijo. Por lo que al momento de ubicar en la tabla, el grado de libertad del error en este caso es 8. El grado de libertad en este caso del error es 8 y el grado de libertad de A es 1. Pero se puede observar que el grado de libertad es 1 para todos los efectos. Por lo tanto, el F crítico va a ser igual en todos los efectos. Por la tabla se ubicó que el F crítico en este caso es de 5,318. En este caso, para cada efecto, el efecto A, el estadístico F es mayor que el F crítico. Por lo tanto, es significativo. El estadístico F de B es mayor que el F crítico, por lo tanto también es significativo. Tenemos que el estadístico F de C es mayor al F crítico, por lo tanto también es significativo. Tenemos que el F estadístico de AB es menor que el F crítico, por lo tanto esto no es significativo, que el F estadístico de AC también es menor que el F crítico, por lo tanto no es significativo. Que tenemos que el F estadístico de BC
es menor al F crítico, también en este caso no es significativo. Y tenemos que el F estadístico de ABC es menor al F crítico, por lo tanto no es significativo. A manera de conclusión, a manera de conclusión, el análisis estadístico realizado mediante la comparación entre el F estadístico, que es el F calculado, y el F crítico, que es el que se encuentra por tablas, permitió identificar cuáles factores y cuáles interacciones tienen un efecto real sobre la variable de respuesta, en este caso la dureza. Cuando el F estadístico fue mayor que el F crítico, se concluyó que dicho factor o interacción es estadísticamente significativo. Es decir, que su influencia sobre la dureza no se debe al azar, sino a un efecto real del proceso. Por el contrario, cuando el F estadístico resultó menor que el F crítico, se determinó que ese factor no tiene un impacto significativo, por lo que los cambios observados en la respuesta pueden atribuirse a la variabilidad natural del proceso o al error experimental. O como se dice, hay un poco de ruido en estos resultados. Por acá tenemos la fórmula que se usó para determinar el valor de P. Esta fórmula se reemplaza en el Excel la parte inicial, se copia pues tal cual y luego el FA es el F, el estadístico F que se halla para cada efecto. En este caso aquí está el ejemplo de A. Se toma el grado de libertad de A, y además el grado de libertad del error. Que el grado de libertad del error va a ser siempre el mismo 8. En estos casos, al momento de ir cambiando de cada, de cada efecto, pues también da la coincidencia que va a ser el mismo valor. Por último, aquí tenemos nuestra tabla ANOVA.
Por último, aquí tenemos entonces nuestra tabla ANOVA que nos permite resumir todos los cálculos que se hicieron, la fuente de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el estadístico F y el valor de P. Que si se puede observar aquí en los primeros, en los primeros fuentes, en los primeros efectos, el P está casi a cero, por lo que indica que con mayor razón aquí hay mayor significancia, mientras que en los demás son un poco mayores, por lo que siempre hay un poco de mayor margen de error o hay ruido en el experimento, por lo que digamos eso tocaría más que todo como revisarlo o hacer algún tipo de adaptaciones a este tipo de diseño o al experimento. Podemos concluir de este tipo de diseño que permite determinar qué factores realmente influyen en la variable de respuesta y cuáles no. Esta ayuda pues a optimizar el proceso enfocándose solo en los factores que producen cambios reales, en este caso de la variable de respuesta, que es la dureza, y evitando controles innecesarios. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que haya sido de gran aporte, de gran valor.